Estoy muy contento de empezar este curso hoy, una alegría. Quiero agradecerle muy especialmente al Centro Cultural Borges, a su director, querido amigo Ezequiel Grimson, la invitación a dictar este cursito. Estos 4 miércoles tendremos reuniones de hora y media, pónganle, no mucho más, entre otras cosas porque este lugar cierra, de modo que vamos a tratar de empezar más o menos puntual, no más allá de esta hora a la que estamos empezando hoy, nunca. Y tiraremos hasta las 8:30, digamos. Si después hay alguna pregunta, alguna cosita, nos quedamos 10 minutos más máximo, porque si no, tenemos que quedar a dormir. Bueno. Este año la Argentina celebra 40 años de vigencia ininterrumpida, como decimos y oímos decir casi todos los días desde el comienzo del año, y como diremos durante el resto del año muchas veces, de la democracia. Y entonces se me ocurrió pensar con ustedes en estas reuniones esta época de 4 décadas, signada por esa palabrita, por la centralidad de esa idea, de lo que nombra esa palabra democracia, que, como es obvio, no se dice de un único modo. La democracia es una palabra muy antigua, hoy vamos a decir algo sobre eso. Su significado a lo largo de los años, de los siglos y de los milenios está muy lejos de ser unívoco, ¿no? Lo que los griegos decían cuando decían democracia no tiene nada que ver, o tiene muy poco que ver con lo que decimos nosotros cuando decimos democracia a partir, digamos, de la mitad del siglo pasado. Pero pensando en el título que le puse a este ciclito, a estas 4 reuniones, pensaba, creo recordar que le puse las ideas de una época, ¿no? 40 años de democracia. Y pensé que un modo de empezar hoy era discutiendo con ustedes la idea misma de época. Me gustaría hoy decir alguna cosita sobre la idea de época, sobre qué es una época, sobre si podemos pensar como una época estos 40 años que empezaron en 1983 y que llegan hasta hoy. Después me gustaría decir hoy alguna cosita sobre la palabra democracia y los modos en los que la utilizamos y las ideas que involucra la idea de democracia. Y después me gustaría terminar planteándome algunas preguntas que vamos a tratar de ir desarrollando durante las próximas reuniones respecto a lo que podríamos llamar la organización interna de esta época de 4 décadas, que está muy lejos de ser una época homogénea. En una época en la que podemos distinguir posiblemente distintas subépocas, ¿no? Es una gran época, sin duda, de vigencia ininterrumpida de un modo de organización política de la sociedad a la que damos el nombre de democracia. Pero es una época en cuyo interior encontramos momentos muy distintos. Quizás no estaría mal decir que es una época partida en dos partes casi iguales, más o menos iguales, por el gran desbarajuste del 2001, la situación de fuerte crisis y anomia política del 2002 y el comienzo del cierre de esa experiencia con la normalización institucional del país a partir del 25 de mayo del 2003, en que empieza otra etapa también muy interesante por otras razones. Pero uno podría decir, el 2001-2002 parte en 2, el ciclo de 40 años. No son los mismos los temas que se discuten, no son los mismos los problemas de los que hablábamos, no es la misma la agenda de la política en la Argentina en las décadas de los 80 y de los 90 que la agenda en la discusión política argentina en las décadas del 2000, del 2010, de lo poquito que va del 2020. Y en el interior de cada uno de esos momentos tampoco podríamos decir que hay una homogeneidad muy grande. Es fácil distinguir, cuando recordamos las últimas 2 décadas del siglo pasado, una década que, déjenme un poco humorísticamente, como un tonto homenaje al gran Eric Hobsbawm. ¿Se acuerdan de Eric Hobsbawm, el historiador inglés que decía que había siglos cortos y siglos largos, ¿no? El 19 había sido un siglo largo, porque había empezado en 1789 y había terminado en 1914, o 1917, no me acuerdo.
el 20 había sido un siglo corto, porque había empezado en 1914 o 17 y había terminado en 1989, ¿no? Hoy voy a decir algo sobre eso. Las épocas, a pesar de que nos gusta identificarla con siglos o con décadas, y decimos los años 60 o los años 70 o los años 80, ¿no? Las épocas sería muy pretencioso de nuestra parte suponer que tienen alguna obligación de adecuarse tan estrictamente al calendario. Y cuando decimos los 80, claramente no decimos los años que van del 80 al 89. ¿Qué decimos cuando decimos los 80? Y decimos los años que van, yo diría, de la campaña electoral que siguió a la derrota de la dictadura en la Guerra de Malvinas, a la Semana Santa de 1987 y no sé si mucho más. Es definitivamente una década corta, la década de los 80, interesante, pero corta. Es la década signada por la presencia rutilante de un gran político argentino en el centro de la escena de esos años, que era el viejo Raúl Alfonsín. Pero uno dudaría en decir que el año 88, cuando se empieza a hablar de privatizaciones, cuando uno prendía la televisión y aparecía ya la jerga neoliberal de los años subsiguientes, es un año de los años 80. Se parece más a un año de los años 90, que se extiende desde entonces hasta terminado el 2001, ¿no? Entonces, y que es muy distinto que los 80, ¿no? De eso diremos alguna cosita también. El modo en que se pensaron los problemas de la política, el modo en que se pensó el Estado, el modo en que se pensó la libertad, el modo en que se pensaron o se dejaron de pensar los derechos, son muy distintos entre los 80 de la transición alfonsinista y los 90 de la post-transición menemista, neoliberal. Diremos también algo sobre estas palabras. Y claramente en el siglo XXI ha habido discontinuidades muy grandes, que son demasiado evidentes para deber subrayarlas, ¿no? Entre los distintos gobiernos que hemos conocido en esta etapa. Entonces, me parecía que estaba bien empezar diciendo algo sobre la idea de época, sobre qué cosa es una época, sobre para qué nos sirven las épocas para pensar. Antes de decir algo sobre la idea de democracia y dejar anunciado un poco los temas que veremos en las próximas, pensando hacia adentro de esta época de 40 años de democracia, cuáles son los asuntos que deberíamos considerar en nuestros próximos encuentros. Las épocas son necesarias para pensar. Necesitamos a las épocas para pensar. Sin épocas, sin la idea de que el tiempo puede fragmentarse, puede compartimentarse, puede escalonarse, sería muy difícil pensar la historia. Se nos aparecería o como una línea homogénea de un tiempo invariable o como una anarquía de acontecimientos inclasificables. Necesitamos poder decir paleolítico, neolítico, ¿no? Necesitamos suponer que el hombre del paleolítico tenía ciertas características y que el hombre del neolítico tenía otras diferentes, para poder pensar, para poder situar las transformaciones en la historia de las sociedades. Necesitamos decir, como decimos en la escuela primaria ya, ¿no? O secundaria, ya no me acuerdo, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, ¿no? Caída de Constantinopla. ¿Qué más? No, caída del Imperio Romano, caída de Constantinopla, Revolución Francesa, ¿no? Y uno era chico y tenía 12 años y decía, bueno, pero ¿que cambió tan radicalmente las cosas un día antes o un día después de la caída de Constantinopla? Y no, los límites de las épocas siempre son un problema, pero si no podemos suponer que hay un hombre antiguo, que hay, para citar el clásico libro, ¿no?, del buen Burckhardt, un hombre del Renacimiento, y que esa expresión dice alguna cosa, ¿cómo pensamos la historia de las sociedades? Estoy leyendo, por razones que no vienen al caso, al gran Darcy Ribeiro, enorme antropólogo brasileño, que de una erudición formidable, que se leyó a todos los grandes productores de etapizaciones en la historia y que los sistematizó y los superó a todos ellos con unas tipologías extraordinarias que permitían pensar la historia de las sociedades en el mundo, poniéndole nombre también a las distintas épocas que esas sociedades atravesaban.
A mí me parece que en 1983 en la Argentina, a la salida de la dictadura, de la tremenda dictadura que ese año tocaba a su fin, se pensó mucho en términos de épocas. Necesitamos mucho la idea de época a la salida de la dictadura y en el comienzo del ciclo de lo que se llamó la transición a la democracia. Palabrita interesante, esta expresión interesante sobre la que también podríamos conversar un rato largo. La palabrita transición es una vieja presencia en el campo de nuestras ciencias sociales, en el campo de nuestra historiografía. ¿Cuántos libros hemos leído sobre la transición del feudalismo al capitalismo, del capitalismo al socialismo? La sociología de la modernización y el desarrollo en la Argentina de los años 60 se sostiene sobre la tesis de una transición de una sociedad subdesarrollada, tradicional, a una sociedad desarrollada, moderna, industrial. En los años 80 esa palabrita transición fue recuperada por el pensamiento social y político, no para designar ya una transformación de las sociedades en un nivel estructural de sus modos de producción, sino para pensar las transformaciones de las sociedades en el nivel de las instituciones políticas y de las culturas políticas. Esos eran los dos andariveles por los que se pensaba el problema de la transición. Teníamos que construir instituciones políticas democráticas en un país que venía de tener instituciones políticas terriblemente autoritarias, y teníamos que construir, y en esto se insistía mucho en el discurso político, en el discurso de las ciencias sociales, una cultura política democrática que reemplazara una cultura política autoritaria que habría caracterizado a la Argentina en las décadas anteriores. La idea no era nueva, la había utilizado un anciano general de apellido Perón en el año 74, en un reportaje que le había hecho un joven periodista y en el que el viejo caudillo había dicho que los argentinos éramos gente que estaba muy politizada, que le interesaba mucho la política, que se peleaba por política, que tenía compromisos políticos, pero que tenía una escasa cultura política, ¿no? Y la cultura política en el viejo Perón quería decir algo bastante parecido a lo que después vendría a querer decir en la discursividad alfonsinista. Era el respeto por el otro, por las ideas del otro, por las opiniones del otro, por la vida del otro. El alfonsinismo se pareció al peronismo final, al peronismo del último Perón, más que lo que el alfonsinismo supo, ¿no? El alfonsinismo era demasiado antiperonista como para darse cuenta cuánto se parecía al peronismo del último Perón. Un grupo intelectual que yo valoro especialmente y en cuyas filas militaba un querido maestro y amigo del que hablaremos mucho en este curso por la simple razón de que hablo mucho siempre sobre él, que se llamaba Horacio González, que dejó escritas para el pensamiento social y político argentino algunos textos extraordinarios. La revista Unidos, que entonces dirigía un joven militante del peronismo que se llamaba Renovador, un joven profesor de historia, que se llamaba Carlos Álvarez y le decían Chacho. Después fue vicepresidente de la Argentina, de un gobierno conservador, muchos años posteriores a estos hechos que ahora estamos comentando. Chacho Álvarez, Mario Weinfeld, Arturo Armada y Horacio González, que volvía de sus años de exilio en el Brasil, de vida en el Brasil, como le gustaba decir a él. Horacio nunca usaba para su exilio la palabra exilio, como si no hubiera querido esa ventaja, ¿no? Horacio volvía de Brasil y escribía unos artículos extraordinarios en la revista Unidos, que llevaba ese nombre justamente como cita de una famosa frase del viejo general Perón: el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Era una revista muy peronista, era una revista peronista del último Perón, y era al mismo tiempo una revista que buscaba sintonizar con el clima de época. Por eso me detengo en ella, porque el tema de esta conversación hoy son las épocas, con el clima de época que se abría. Alguna vez, un poco en broma, un poco en serio, Horacio dijo: éramos alfonsinistas y no nos dábamos cuenta. Un poco es verdad, también es cierto que eran muy peronistas y de eso se daban cuenta, pero eran peronistas que sabían que la historia había cambiado y que había que discutir en otros términos y con otros interlocutores. Eso fue Unidos. Quizás la expresión más autoconsciente, más inteligente, más lúcida de la profunda continuidad entre el peronismo del último Perón y el alfonsinismo que tanto despreciaba
al peronismo, del primero, del último y de cualquier Perón, que no se da cuenta cuánto se le parecía, ¿no? El alfonsinismo necesitaba pensar en términos de época y de quiebre entre las épocas. El alfonsinismo pensó en términos de una cosa que el viejo Alfonsín decía mucho en sus discursos, se acordarán los menos jóvenes de los presentes, ¿no? La frase, hay que ponerle una bisagra a la historia, ¿no? Había que dar vuelta a la hoja del autoritarismo, la hoja de la falta de cultura política democrática, poner una bisagra en los tiempos y empezar un tiempo nuevo, ¿no? Años después un programa de televisión se llamaría así, me doy cuenta ahora, tiempo nuevo, ¿no? La idea de un tiempo nuevo, la idea de un quiebre en la historia que dejara sepultado en el pasado para que nunca más, frase de los 80, ese pasado volviera al presente, volviera a hacerse presente en la historia. Era una idea típica del alfonsinismo. Y por supuesto, ¿cómo podríamos condenarla? Es una idea perfectamente razonable y es una idea perfectamente justa. Nada de ese horrible pasado debía volver, ¿no?, a los tiempos nuevos que se abrían. Entonces había muchas metáforas de la bisagra, del quiebre, del corte. Hubo un artículo que recuerdo bien en una revista que era muy interesante. Era una revista que se llamaba Plural. Se llamaba Plural y escribían todos radicales, ¿no? Pero los radicales que escribían en ella no veían el problemita en esto, porque decían, no, está bien, si los plurales somos nosotros, ¿no? Y era una revista muy interesante, y recuerdo en algún número de la revista Plural un artículo que fue muy mencionado, después muy citado, muy famoso, de un gran intelectual argentino, porque yo tenía y tengo, se murió hace ya muchos años, un gran respeto, ¿no?, a pesar de que creo que no debe haber escrito una frase con la que yo no haya estado en desacuerdo, que se llamaba Juan Carlos Portantiero, un intelectual fuertemente comprometido con las luchas políticas en la Argentina a lo largo de las décadas, y en los años 80 y en los años 90 fuertemente comprometido con el alfonsinismo. Y en ese número de la revista Plural, Portantiero escribía sobre las distintas culturas políticas en la historia argentina. Y señalaba, si me acuerdo bien, 5. Que si me acuerdo bien, puede haber un pequeño error en mi memoria, pero creo recordar que eran la integrista, la desarrollista, la jacobina, la conservadora y la populista. Que creo no errar. Esas eran las 5 grandes culturas políticas argentinas que veía Portantiero desde la Revolución de Mayo en adelante. Y decía Portantiero, y las 5 tienen un rasgo común. Las 5 son autoritarias. Las 5 respetan poco las ideas y la vida de los otros. Y por lo tanto, con las 5 hay que terminar. A las 5 hay que ponerle una bisagra en la historia para pasar a una cosa nueva, ¿no? La transición, la idea de la transición suponía, en el modo en que se la pensaba en la Argentina, la necesidad de dejar sepultado en el pasado, y de inaugurar un tiempo nuevo de pluralismo, de tolerancia, de libertad, de derechos humanos. Vamos a hablar de estas categorías después, de la categoría de libertad, de la categoría de derechos, de cómo modificamos o qué decimos cuando a la categoría de derecho le agregamos el adjetivo calificativo humano, ¿no? Y esa necesidad de pensar una época nueva que se abría, llevaba, me parece, también allí en los 80, a pensar las peculiaridades que habían tenido las épocas viejas que se terminaban y que habían que dejar atrás. Se pensó mucho la utopía de lo que venía. La idea de transición obliga a pensar en términos, digamos así, utópicos, si entendemos la palabra utopía en el sentido no de algo que sea imposible conquistar, sino algo que está adelante en el camino y hacia lo cual marchamos, ¿no? Los 80 pensaron la democracia como una utopía que estaba allí al final de un recorrido que teníamos que hacer. Y pensaron mucho esa democracia, en qué consistía, qué tipo de articulaciones debía suponer entre la lógica liberal de la representación de los ciudadanos por los representantes, la lógica más participativista de una relación horizontal y dialógica entre los ciudadanos interviniendo en la cosa pública. Democracia representativa, democracia participativa, cuántas cosas leímos y cuántas cosas discutimos sobre eso en los años 80. Pero la democracia allí, la época que se pensaba era la época que se abría y que apuntaba hacia esa democracia en el futuro.
Como contrapartida, esos años 80 pensaron también mucho las épocas pasadas. Las pensaron en las peculiaridades que las distinguían de esa época futura que se inauguraba. Las pensaron para decirse a sí mismos, es esto lo que no debemos repetir. Son estas épocas que debemos estudiar bien porque somos buenos y atentos historiadores, la que debe quedar sepultada en el pasado para nunca más repetir los vicios de ellas que nos llevaron a los descalabros que vinieron. En esa saga de textos, algunos de ellos muy importantes que se produjeron en los años 80 sobre las épocas anteriores, me parece que ocupa un lugar muy importante, un importante libro de la historia contemporánea argentina, que era un libro escrito por un historiador que se llamaba Oscar Terán, tipo muy interesante, que escribió muchas cosas, escribió mucho sobre ingenieros. Creo que lo más lindo que escribió en toda su vida Terán es su hermoso, hermoso estudio preliminar a una compilación de textos de ingenieros que se llama Antiimperialismo y Nación. No creo que haya otro texto de Oscar que me guste tanto como ese. Y escribió un libro que se llama Nuestros años 60, donde estudia los años 60 en la Argentina. Que por supuesto, como decíamos hace un momento, no son los años que van de 1960 a 1969. Las épocas, ya lo dijimos, no tienen la obligación de seguir tan al pie de la letra las cronologías de los almanaques. Terán llamaba años 60 a los años que empezaban con la caída de Perón en el 55 y terminaban con la caída de Ilia en el 66. Esos eran para Terán los años 60. Y en efecto, cuando uno mira la historia argentina hacia atrás, puede encontrar entre esos dos momentos, entre esos dos golpes de Estado, una época caracterizada por cierta homogeneidad de una cantidad de cosas, de la vida política, de la vida cultural. Y hacía una caracterización Terán de esos años 60 que no podría reproducir aquí, pero que fue muy influyente en ese momento. Los años 60 como los años de la llamada nueva izquierda, de la izquierda sartreana, pasada por el psicoanálisis, pasada por la escuela de Frankfurt, como los años del entusiasmo con la Revolución Cubana, como los años de los Beatles y de la minifalda. Esta cosa la decía Terán, no lo estoy diciendo en broma. Cuando Oscar Terán estaba escribiendo este libro, que se llamaba Los años 60, tuvo lugar, todavía no había publicado este libro, lo estaba pergeñando, tuvo lugar un acontecimiento político-cultural muy importante en la Argentina, en el que me querría detener un momento nomás, porque ese acontecimiento político-cultural muy importante fue la ocasión en la que yo lo vi por primera vez en mi vida, a mi amigo y maestro Horacio González, muy cerca de la ciudad en la que yo viví. Yo ya lo leía a González, lo leía en la revista Unidos, que leíamos en la militancia universitaria. Salteada, ¿no? Después lo empecé a leer más sistemáticamente. Yo vivía en Rosario, y Rosario queda a unos pocos kilómetros de un puerto muy importante, que es el mayor puerto exportador de cereales y de oleaginosas de este país, que se llama Puerto General San Martín, que está en un pueblito muy pequeñito y muy pobre, que de hecho, en los años en los que yo era adolescente y joven, todavía no era una ciudad, era una comuna. Y esto lo recuerdo perfectamente, entre otras cosas, porque yo de adolescente leía el diario que se leía en la ciudad de Rosario, que era el diario de La Capital, diario abominable, ¿no? Y en los años de la dictadura, por lo menos. Después no puedo juzgar porque dejé de leerlo. Pero lo cierto del asunto es que yo leía el diario de La Capital todas las mañanas. Y en el diario de La Capital, un día por semana, salía una columnita que recuerdo perfectamente, que se llamaba Puerto General San Martín, su destino, ciudad. Era una columnita que sacaba el municipio de Puerto General San Martín, que era una comuna, no una ciudad, porque por la Constitución de Santa Fe las comunas se convierten en ciudades cuando llegan a los 10.000 habitantes, ¿no? Y entonces era las noticias de Puerto General San Martín en el diario La Capital de la
gran ciudad de Rosario que estaba cerca. En 1983, en medio del triunfo alfonsinista en todo el país, de la sorpresa alfonsinista en todo el país, la comuna de Puerto General San Martín da una sorpresa en la provincia de Santa Fe, porque gana allí, en esa pequeña localidad muy pobre, con una altísima tasa de analfabetismo, con muy altas tasas de desnutrición infantil. Era una comuna verdaderamente muy pobre, por donde salían la mayor parte de los granos y de los aceites argentinos. Se hacía muchísimo dinero en Puerto General San Martín, pero por supuesto a los habitantes de Puerto General San Martín no les llegaba de eso ni siquiera las migajas. Entre otras cosas porque las grandes exportadoras de cereales y de oleaginosas, por supuesto, evadían todos los impuestos con la anuencia del gobierno de la dictadura. En Puerto General San Martín, en 1983, gana la elección municipal un tipo muy interesante, que era un médico sanitarista, peronista, un cristiano social, muy buena gente, de apellido Domínguez, que se convierte en presidente de la comuna de Puerto General San Martín. Y arma un gabinete muy chiquitito, porque había un presidente, creo que el poder legislativo eran 3 individuos, no me acuerdo, era una comuna, menos de 1000 habitantes. Pone como secretario de Cultura a un poeta del que tengo un lindo recuerdo, no sé qué fue de la vida de toda esta gente. Domínguez después fue ministro de Salud de Carlos Reutemann, muchos años después, en la provincia de Santa Fe, ¿no? Tipo interesante, progresista, buena gente. Y pone un secretario de Cultura que se llamaba Brienza de apellido, no lo he vuelto a ver tampoco. Y Brienza era amigo de Horacio González, que estaba llegando de sus años brasileños y a quien le ofrece ser asesor cultural de la comuna de Puerto General San Martín. Yo creo que lo que a Horacio lo sedujo de la invitación es la palabra comuna. A Horacio le gustaba mucho la comuna, era un gran conocedor de la historia de la comuna de París de 1870-1871. Había escrito en sus años brasileños, entre muchos otros libros que escribió, porque Horacio en Brasil escribió siendo muy joven y no siendo un luso parlante nativo, escribió en portugués 6 libritos preciosos en la editorial Brasiliense, hasta hoy se venden en los kioscos de Brasil, una editorial así de gran tirada, un poco como el Centro Editor Argentino, pero multiplicado por las dimensiones de Brasil, ¿no? Es una editorial extraordinaria, la editorial Brasiliense, que sacaba así libros de divulgación donde escribían los grandes profesores universitarios. Horacio allí escribió un Eva Perón, un Marx, un libro que se llama ¿Qué son los intelectuales?, uno que se llama ¿Qué es el subdesarrollo?, un Albert Camus, precioso, un Albert Camus extraordinario, y La Comuna de París, ¿no? Donde discute la interpretación de Marx sobre la Comuna de París, tan interesante, ¿no? Recuerdan ustedes que Marx acuña aquella famosa expresión de los asaltantes del cielo, ¿no? Eso está en una carta de Marx a un amigo de él que estaba en Alemania, ¿no? Y a que Marx le dice, estos muchachos quieren tomar el cielo por asalto, no se puede tomar el cielo por asalto. Marx creía en las épocas. Marx creía que la toma de conciencia y la revolución tienen que hacerse a lo largo de un proceso, step by step, como dicen los profesores de metodología de la investigación, ¿no? En la que los sujetos de los cambios van tomando progresiva conciencia hasta que se vuelven idénticos a su objetivo en la historia y hacen finalmente... uno no puede andar haciendo cabriolas. A Marx no le gustaban los que hacían cabriolas, no le gustaban los saltimbanquis, por eso los condena en el 18 Brumario, ¿no? ¿Se acuerdan que en el 18 Brumario, cuando Marx dice quiénes son los lúmpenes de París, dice los ropavejeros, los desollinadores, los mozos de cuerda, los propietarios de burdeles, los saltimbanquis? Dice, pero Marx, ¿cuántos saltimbanquis podía haber en París en 1850 para que vos lo conviertas en una categoría sociológica? Es que no es una categoría sociológica, es una categoría de filosofía de la historia el saltimbanqui. Es el que se saltea, saltimbanqui es el que se saltea los bancos. No va step by step, ¿no? Saltea, hace una cabriola, quiere tomar el cielo por asalto, quiere construir el socialismo sin que estén dadas las condiciones objetivas que debían permitirlo. A Marx no le gustan los que andan haciendo cabriolas por el aire. De viejo les empezaron a caer más simpáticos en la famosa correspondencia con Vera Sasulich, ¿no? Tan conocida, sobre la cual se puede leer en la Argentina el gran trabajo de investigación de mi amigo Martín Cortés sobre la
lectura de los textos del viejo Marx en la obra de José Aricó, ¿no? Bueno, pero no nos distraigamos tanto, por lo menos. Había escrito un gran libro, un pequeño, gran libro sobre la comuna, Horacio, porque lo interesante del asunto es que Marx, tomar el cielo por asalto no le parecía un buen programa, sabía que la comuna iba a fracasar y sin embargo los admiraba a los comuneros. Decía, mucho mejor estos muchachos que se la juegan, ¿no?, en una empresa imposible y teóricamente equivocada, ¿no?, que los fariseos que la miran sentados en su sillón convenientemente orientado en el sentido de la historia, ¿no?, solo para condenar la valentía de estos hombres, ¿no? Marx lamenta el fracaso de la Comuna de París, que describe en términos muy interesantes, ¿no? Bueno, ahora se hace un libro hermoso sobre eso. Ese libro hoy se consigue en castellano, se puede leer, se lo recomiendo muchísimo. Está contenido en un libro que reúne 3 libros de Horacio: Los asaltantes del cielo, el Marx, que es extraordinario, el recolector de señales, y el hermoso librito sobre Albert Camus, El libertinaje del sol. Esos 3 están juntos en un único volumen, editorial Gorla. Bueno, yo creo que a Horacio le entusiasmó la palabra comuna. Horacio era un comunero. A Horacio le interesaba la experiencia democrática radical y socialista de la Comuna de París, y yo diría que eso estaba en el ánimo con el que toda su vida circuló por las instituciones, ¿no? El último curso que dio Horacio en su vida, muy poquitos meses antes de morir de COVID, lo dio como se daban los cursos en ese año, de manera, como se dice ahora, remota, ¿no?, por Zoom. Yo tomé ese curso. Fue extraordinario. Fue el último curso que tomé con Horacio. Y fue el último curso, yo creo, que Horacio dio. Y fue un curso sobre la Comuna de París, dado en el año de los 150 años de la Comuna de París, 2021, ¿no? Eran 150 años de 1871. Bueno, lo cierto que el asunto es que Horacio se puso a trabajar en la Comuna de Puerto General San Martín. ¿Y qué organizó Horacio en la Comuna de Puerto General San Martín? Un montón de cosas. Una cosa que organizó extraordinaria era una colección de cuadernitos que después se distribuían en las librerías de Rosario, de Buenos Aires y de Córdoba, y que financiaba la Comuna de Puerto General San Martín, que se llamaban Los Cuadernos de la Comuna, ¿no? Y que eran bárbaros, donde escribían los grandes intelectuales argentinos, José Nun, Beatriz Arlo, Juan Carlos Portantiero, Emilio de Ípola, ¿no? Y escribíamos los mocosos, que éramos los estudiantes de Horacio en la Universidad Nacional de Rosario, que yo no puedo volver a leer esos textos imperdonables, ¿no? Y solo están publicados debido a la generosidad extraordinaria que siempre caracterizaba a Horacio, ¿no?, que invitaba a todo el mundo así aluvionalmente, en nuestro caso, a hacer los primeros palotes en esos menesteres, ¿no? Esa colección debe estar por ahí, sin duda, tiraban miles de ejemplares, era una apuesta cultural extraordinaria hecha desde un pequeño municipio. ¿Y por qué se podía hacer esa apuesta cultural? Porque el presidente comunal, Domínguez, dijo, che, ¿por qué no pagan impuestos las grandes exportadoras de ESA, Cargill? ¿Por qué somos los hijos de la pavota? Y contrató en la Comuna de Puerto General San Martín a jóvenes abogados peronistas de la Universidad Nacional de Rosario, y la facultad en la que yo estudiaba, que era la Facultad de Ciencia Política, funcionaba en los altos de la Facultad de Ciencia Política, de modo que eran jóvenes, unos pocos años mayores que nosotros, con los que nosotros tomábamos cerveza en el jardín de la facultad. Los conocíamos bien. Y esos jóvenes abogados peronistas que fueron contratados por la Comuna de General San Martín, les empezaron a hacer juicio a Dehesa, a Cargill, yo qué sé qué, que mandaban los grandes estudios de Nueva York y perdían los juicios. Porque la ley estaba del lado de cobrar los impuestos. Y entonces Puerto General San Martín empezó a recibir muchísimo dinero que los militares le habían perdonado sistemáticamente a estos grandes exportadores, con lo que hizo una revolución cultural y educativa extraordinaria, ¿no? Llevó, me acuerdo, al 30%, porque me acuerdo que decíamos, es un 5% más que lo que solicitan las Naciones Unidas, ¿no?, el presupuesto educativo del municipio. Compró combis para buscar a los chicos a los barrios más pobres y llevarlos a la escuela, redujo a 0 la deserción escolar en ese pueblo que entonces tendría 8.000, 9.000 habitantes, no lo sé, hoy es ciudad, ¿no? Bueno. Y lo otro que organizó Horacio allí fue
un congreso de filosofía extraordinario, extraordinario. En Puerto General San Martín, en el único lugar donde se podía organizar un congreso, que era el patio de la escuela secundaria de Puerto General San Martín, a lo largo de 4 o 5 días de mucho frío, escuchamos a toda nuestra bibliografía. Horacio invitó a todo el mundo. Fue Beatriz Sarlo, fue Juan Carlos Portantiero, fue Oscar Landi, fue Alcira Argumedo, fue Emilio de Ípola, fue Oscar Terán, fue Tomás Abraham, fue Jorge Dotti. Toda nuestra bibliografía estaban allí, en el patio de la Escuela de Puerto General San Martín. Y allí yo lo escuché a Oscar Terán caracterizar a los años 60 como los años de los Beatles, los años de los pósters del Che, los años de la minifalda, los años de Eric Fromm, ¿no? Y Horacio también lo escuchó a Oscar Terán. Horacio hablaba al día siguiente. Y tenía un tema asignado Horacio para hablar, no sé cuál era. Y Horacio le disgustó tanto la ponencia de la exposición de su amigo Oscar Terán, que esa noche se quedó en el municipio de Puerto General San Martín, en la oficina del intendente, que tiene una máquina de escribir Olivetti que hacía ruido, ¿no? Y se quedó tipeando una refutación a Oscar Terán, ¿no? Al día siguiente la fotocopió por no sé cuánto, ¿no? Y la repartió así medio al azar en el enorme patio de butacas que se había instalado en el patio de la escuela, e hizo una exposición impresionante de refutación de la idea de Oscar Terán sobre los años 60. Lo recuerdo más la escena que los argumentos. Se puede consultar todo eso porque está publicado en un libro que compiló después Horacio, que se llama Los días de la comuna, ¿no? O sea, Horacio siempre jugaba, evidentemente, con la connotación de la idea de comuna, ¿no? Pero lo que Horacio le decía a Terán, y lo que no cesó de decirle a Terán toda su vida, es: Oscar, una época no es el conjunto de sus homogeneidades, no es el conjunto de sus consensos, no es el conjunto de los acuerdos, de aquello que hacían todos, de las minifaldas que usaban todas las chicas o de los Beatles que escuchaba todo el mundo. Una época, se cansó de escribir esto Horacio en los años subsiguientes, es el conjunto de dilemas que deja irresueltos y que la época que viene tiene la obligación de examinar. Esa es una idea muy potente de Horacio que a mí me parece muy importante traer en esta primera conversación sobre las ideas de una época. Una época no es el conjunto de sus homogeneidades, es el conjunto de sus desacuerdos y de sus desafíos intelectuales, de las preguntas que esa década permite pensar y deja para resolver a las que siguen como legado. Una época tiene que examinar siempre la anterior, no haciéndose la distraída respecto a las preguntas irresueltas que esa época anterior dejó. Y eso yo tengo la impresión que es lo que en los 80 se hacía poco. El libro de Oscar es un libro de los 80, es un libro de la transición a la democracia, es un libro que quería pensar un tiempo nuevo que se abría, caracterizando con gran rigor y gran erudición, Oscar era bárbaro, ¿no? Una década que había que caracterizar bien para decir, esto ya pasó, ¿no? ¿Nos dejó alguna deuda, Oscar, algún asuntito para pensar? No, nada, estaba todo equivocado. Y ahora tenemos que hacer otra cosa, la democracia, ¿no? Horacio fue profesor nuestro en la Facultad de Ciencia Política de Rosario, en 2 materias que nos partieron la cabeza, excuso decirles. ¿Qué era, pienso hoy retrospectivamente, lo que nos impresionaba de Horacio, lo que nos seducía de Horacio? Muchas cosas, sin duda, ¿no? Pero en relación con este asunto que aquí estamos pensando. Que yo creo que era el que proponía una alternativa en relación con el modo de pensar la sucesión de las épocas y qué hacíamos con las épocas pasadas, diferente a los 2 que dominaban la escena. ¿Cuáles eran los 2 que dominaban la escena? Uno, el que yo llamaría rupturista, el que decía, acá empezó una cosa nueva. El que escribía la historia como una sucesión de épocas sin deudas de unas con las otras. Y el que, por lo tanto, en ese mismo ejercicio, desresponsabilizaba a los sujetos de la historia, de los lugares donde habían estado, de las frases que habían pronunciado, de las posiciones que habían sido las suyas. Porque, decía este modo de pensar la historia, esas posiciones no habían sido las suyas, habían sido las de las épocas.
En un reportaje que le hicimos con Horacio a Juan Carlos Portantiero, que era por entonces decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Portantiero decía, no fuimos nosotros los revolucionarios, fueron los 70 los revolucionarios y nosotros estábamos allí. No fuimos nosotros los desarrollistas, fueron los 60 los desarrollistas y nosotros fuimos fieles a esa década que ese rato fue nuestra. Y hoy es la década la que nos exige el compromiso democrático que hoy exhibimos. Ese modo de pensar las cosas, etapista y digamos así, desresponsabilizador de los sujetos, yo creo que dominaba la escena intelectual argentina de los años 80. Había otro modo de pensar las cosas que peleaba la hegemonía del primero, y era el que por el contrario buscaba afirmar la coherencia y la identidad de unos sujetos que habían atravesado las décadas, iguales a sí mismos, fieles a un conjunto de principios y de valores que ahora debían volver a poner en escena en una nueva situación, ¿no? La idea de matriz de pensamiento de nuestra querida amiga, muy amiga de Horacio por otro lado, Alcira Argumedo, ¿no?, que está en un gran libro de Alcira que recoge la gran herencia de las cátedras nacionales de los 70, la idea de matriz de pensamiento creo que va en esa dirección. Hay grandes coherencias y homogeneidades a lo largo de la historia en ciertas culturas. A Alcira le interesaba lo que llamaba la matriz de pensamiento autónomo latinoamericano, ¿no?, idéntico a sí mismo, sustantivamente idéntico a sí mismo, a pesar de que atravesaba épocas que reclamaban de ese pensamiento otras cosas. Entonces, en un lado hay un privilegio de la época sobre los sujetos, en otro lado hay un privilegio de la honestidad intelectual, de la lealtad política, de la coherencia ideológica de los sujetos atravesando las épocas. Me parece que Horacio estaba en una posición superadora de estas dos, tratando de pensar los compromisos con la época que se atravesaba, pero de seguir escuchando las preguntas que había dejado irresuelta aquella que quedaba atrás, pero nunca plenamente atrás, siempre dejando algo que la nueva, la que a cada momento protagonizamos, tiene que recuperar como pregunta, como inspiración. Después de la muerte de Horacio, mi amiga María Pía López recordó muchas veces un escrito muy lindo de Horacio en la revista Fin de Siglo, que es un escrito que de nuevo tiene que ver con la Comuna de París, porque es un escrito sobre el destino de una communard, Louise Michel, que fue deportada a una isla francesa del Pacífico después de la Comuna, ¿no? El ejército francés después de la Comuna fusiló a medio mundo, fue tremendamente sanguinaria la represión de la Comuna, y a los que no fusiló los mandó a las colonias, ¿no? Esta Louise Michel fue a parar a una donde años después se produciría un levantamiento de los nativos contra el imperio francés. Y entonces ahí Louise Michel, que por supuesto toma partido por el levantamiento, hace un gesto muy interesante. Se había ido de París a la isla con una especie de echarpe, de tiara. Echarpe, le dice Horacio en el título del artículo, sobre un echarpe rojo, ¿no? Una tiara roja que simbolizaba el comunismo de la comuna, ¿no? Y cuando los nativos se levantan contra el colonialismo francés en una revolución, lo que hace Louise Michel es agarrar esa tiara, romperla en dos mitades, darle una al líder revolucionario de la isla y quedarse ella con la otra. Es un gesto muy interesante al que Horacio le saca un jugo precioso, porque Horacio se pregunta, ¿dónde está la revolución? Los nostálgicos, los melancólicos de izquierda, como lo llamó algún autor, tienden a suponer que la revolución está siempre en el pasado, que la revolución es eso que no pudimos hacer. Y por lo tanto se pasan el resto de la vida añorando esa revolución que no pudieron hacer, suponiendo que la revolución está en la mitad de la tiara que se quedó Louise Michel. Del otro lado, los optimistas suponen que la revolución está siempre en el futuro, que es lo que haremos inevitablemente. Tal vez no la veamos nosotros, la harán nuestros nietos. ¿Cuántas veces decimos cosas parecidas a esa cuando queremos consolarnos
de los desasosiegos del mundo. Nosotros no lo vamos a ver, pero nuestros nietos, ¿no? Ellos heredarán la otra mitad de la tiara. Bueno, Horacio dice una cosa interesante: la revolución no está ni en el pasado, en la mitad del echarpe que se queda Louis Michel, ni en el futuro, en la mitad del echarpe que se queda el indígena de la isla del Pacífico. La revolución es el gesto mismo de romper la tiara y de pasar un legado, ¿no? Bueno, ese es el modo en que Horacio piensa las épocas. Y me parece que hay allí una idea interesante para pensar esto que vamos a pensar en estas reuniones. Las épocas, que es pensar también qué cosas de una época anterior, nunca enteramente sepultada, otra época que viene después, recupera o elige no recuperar. A mí me parece que los años 80 de la transición a la democracia tuvieron respecto a sus propias épocas pasadas una actitud de abandono, cuando no de desprecio, que habrían hecho mejor en no tener, porque habríamos tenido un mejor pensamiento sobre la democracia, un mejor pensamiento sobre la historia, un mejor pensamiento sobre las cosas. Una versión, me parece a mí, de este modo de pensarse las épocas en los años 80 alude específicamente a los modos en los que se pensaron los grandes asuntos en el campo de las ciencias sociales. Cuando yo estudiaba en la universidad, en esos años 80, circulaba una especie de chiste, una reglita mnemotécnica muy tonta, que llamábamos humorísticamente la regla de las 3D, que eran la D de desarrollo, la D de dependencia y la D de democracia, ¿no? Esa regla de las 3D permitía identificar, con esas tres palabras empezadas por la misma letra, permitían identificar los grandes núcleos conceptuales de las teorías sociales y políticas que se habían producido en la Universidad Latinoamericana y Argentina en los años 60, el desarrollo, 70, la dependencia, y 80, respectivamente, ¿no? No estaba mal, a una reglita mnemotécnica no se le puede pedir gran cosa, estaba bien. En efecto, en los 60 se había pensado el desarrollo, la modernización, en los 70 se había pensado la dependencia, la revolución, en los 80 se pensaba la democracia. A mí me parece interesante pensar qué tipo de secuencia hay entre estos distintos énfasis teóricos en el interior de la historia de las ciencias sociales en América Latina y en la Argentina. Porque uno podría decir, el tipo de paso de la hegemonía conceptual de la problemática del desarrollo a la hegemonía conceptual de la problemática de la dependencia es un tipo de desarrollo conceptual, digamos así, humorísticamente, gonzaliano. La teoría de la dependencia se hace cargo de las preguntas que había dejado planteada la teoría del desarrollo, pero que la teoría del desarrollo no había sido capaz de responder. Continúa y supera a la teoría del desarrollo, haciéndose cargo de las preguntas que había dejado planteadas. El gran libro que funda, en un cierto sentido, la teoría de la dependencia en América Latina, que es el gran libro de Fernando Enrique Cardoso y Enzo Falepto, se llama Dependencia y Desarrollo en América Latina. No se llama Dependencia sí, Desarrollo no, salames, en América Latina. Se llama Dependencia y Desarrollo. Y empieza con un famosísimo prefacio, que muchos de los presentes sin duda conocen, donde Cardoso y Falepto dicen: nos habían enseñado las teorías del desarrollo que habíamos aprendido en los libros del maestro Germani y de tantos otros, que si un país se industrializaba, se urbanizaba y se alfabetizaba, iba a despegar. Resulta que nuestros países se urbanizaron, se industrializaron y se alfabetizaron y no despegaron nada. Algo había mal en la teoría. ¿Qué es lo que había mal en la teoría? Que la teoría no consideraba que nuestra pobreza, nuestro subdesarrollo, era inseparable del tipo de relación de dependencia que nuestros países sostenían con los grandes centros económicos del mundo, ¿sí? Es decir, que el subdesarrollo no era una etapa previa a un desarrollo que debía venir después de manera inefable, sino que era la contracara estructuralmente necesaria del desarrollo de otros. Lo estoy diciendo muy rápido, pero a eso es a lo que Cardoso y Falepto y tantísimos otros llamaron dependencia, a esa relación estructural, cuyo descubrimiento surge del intento de responder bien las preguntas que la teoría del desarrollo había formulado y había respondido mal. Cuando en cambio nos desplazamos de los 70 del desarrollo, de la dependencia,
a los 80 de la democracia, el corte es drástico, ¿no? El corte es drástico. La teoría de la democracia de los años 80 no se siente obligada a asumir ninguna de las preguntas, ninguna de los legados de las teorías de los años anteriores. Cambia el lenguaje, no solo cambia el lenguaje, lo diría de este modo, cambia la esfera de la vida social que se trata de analizar. Si la sociología de los 60 y los 70 es una sociología económica, es una sociología de los modos de producir, es una sociología de las relaciones entre las clases sociales o entre los intereses económicos de los países del planeta, la sociología de los años 80 es una sociología política. Y si en medio de esa sociología política alguien hacía aparecer la idea de clases sociales, la idea de dependencia o la idea de imperialismo, el mainstream de las ciencias sociales que empezaba a imponerse en América Latina y en la Argentina, en nuestras universidades, lo desplazaba rápidamente con insultos tales como setentista, ¿no? El setentismo como insulto. Esa es la expresión del corte abrupto, que también en el plano de la teoría, como en el de la política, de la bisagra en la historia, que también en el plano de la teoría, como en el de la política, los 80 proponían respecto a los años anteriores. Les recomiendo mucho un gran libro de un querido amigo que se llama Diego Hiller, lo publicó el sello editorial de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y se llama Espectros dependentistas, ¿no? Y toma, Diego, la figura del espectro, sobre la que tanto hemos leído en estos últimos años, sobre todo a partir del gran libro de Derrida, de comienzo de los años 90, Espectros de Marx, ¿no? Sobre la figura de los espectros, la figura shakespeariana, hamletiana de los espectros, en la obra de ese gran lector de Shakespeare que fue Carlitos Marx, ¿no? Cuando los muertos se los sepulta demasiado rápido, cuando de los muertos no se hace el debido trabajo del duelo, los muertos vuelven, ¿no? Vuelven como espectros, vuelven como fantasmas, vuelven por sus fueros, se nos aparecen en los sueños, se nos aparecen a la noche en las explanadas de los castillos, se nos aparecen con el dedo en alto porque todavía tienen una última orden para darnos, ¿no? El libro Espectros dependentistas de Diego es muy interesante porque lo que dice Diego es, a las teorías de la dependencia nos apuramos demasiado en barrerlas abajo de la alfombra de una sociedad que reclamaba todavía sus explicaciones para nuestra pobreza. De repente la pobreza dejó de ser un problema porque el problema era la cultura política autoritaria, el enano fascista o cómo construíamos las reglas constitutivas del juego de la democracia, y pensamos que podíamos estudiar todo eso haciéndonos los distraídos respecto de que estábamos estudiando todo eso en un país que seguía siendo dependiente, que seguía siendo subdesarrollado, que seguía siendo pobre. Y esas teorías de la dependencia que nos apuramos a barrer abajo de la alfombra, que asesinamos mal y por las que no hicimos el debido trabajo del duelo, vuelven ahora como espectros para señalarnos la necesidad de volver a prestar atención a ellas. Es muy interesante el libro de Diego Hiller, Espectros dependentistas, se los recomiendo mucho para pensar el modo en que una época demasiado rápidamente sepultada por la otra que estaba muy ansiosa de sacársela de encima, ¿no? Vuelve con sus preguntas tiempo después para decirnos, che, no se olviden que estábamos nosotros, que algunas cosas tenemos para decir sobre lo que todavía hoy nos pasa. Por supuesto que en aquellos mismos años había algunas indicaciones interesantes que yo creo que eran fuertemente marginales en el campo de las reflexiones, por lo menos políticas, acerca de la democracia. Imposible no recordar el gran artículo, el provocador artículo de Rodolfo Enrique Fowell en la revista El Porteño, La herencia cultural de la dictadura, donde Fowell relativizaba fuertemente la pertinencia del corte entre dictadura y democracia, ¿no? como el momento en que habría que situar una ruptura radical en nuestra historia, contra el sentido común dominante en nuestras conversaciones políticas, contra el sentido común dominante en nuestras ciencias sociales, contra los supuestos elementales de la teoría de la transición. Lo que decía Fowell es, che, aquí hay muchas más continuidades que rupturas, ¿no? Eso era casi imposible de leer en su momento, ¿no? Hoy, quizás con un poco más de distancia, lo podemos leer más y entender mejor. Está publicado, por otro lado, en una de las muchas compilaciones que Mansalva, creo,
viene sacando de los textos de Fowell, ¿no? Estaba, por supuesto, para recordarnos que la dictadura había dejado marcas que iban a prolongarse después en la vida de la democracia, la carta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh del 24 de marzo del 77, ¿no? Estaba en el año 1985 el gran estudio, el gran artículo, pequeño gran artículo de Juan Villarreal, Los hilos sociales del poder, donde Villarreal advertía sobre el modo en que la dictadura había transformado la estructura social que entraba a la democracia en el 83, con consecuencias en las formas de nuestra sociabilidad, de nuestra subjetividad y de nuestra politicidad que no podíamos descuidar. Estaban, por supuesto, las investigaciones de la muchachada de Flaxo, ¿no? Basualdo, Cavice, Aspiazu, sus grandes investigaciones sobre el nuevo poder económico que había surgido del seno de la dictadura y que se convertiría en protagonista fundamental del ciclo de la transición. La verdad, era un gesto tan voluntarista como ingenuo el decir, che, acá hay que empezar a contar la historia de nuevo, ponerle una bisagra a la historia porque empezó una nueva época, ¿no? De modo que vamos a preguntarnos también por las herencias que nos dejan las épocas anteriores en el interior de la época que vamos a considerar que es esta época de 40 años de vida democrática en la Argentina. Y vamos a preguntarnos también en el interior de esta época de 40 años sobre las herencias que van dejando los distintos periodos o subépocas, como decíamos hace un ratito, que se van sucediendo, dejando cada una, por supuesto, su marca sobre las que siguen. El menemismo es muy distinto al alfonsinismo, pero lo hereda en una cantidad de cosas, ¿no? El kirchnerismo es muy distinto que el menemismo, pero lo hereda en una cantidad de cosas muy importantes, ¿no? Vamos a pensar esas continuidades y esas rupturas a lo largo de esta época de 40 años que vamos a considerar acá. Esta época está asignada por la centralidad de una palabra, que es la palabra democracia. Y esa palabra es una palabra muy interesante. La verdad es que es una palabra que en la historia política argentina solo muy recientemente se convirtió en una buena palabra. No lo era todo a lo largo del siglo XIX, no lo fue a lo largo de buena parte del XX. Había otras preocupaciones, había otros asuntos, por ejemplo el desarrollo. El doctor Grondona escribía, para quien quisiera leerlo, que lo que tenía que hacer este país era primero desarrollarse y después, por añadidura, usaba esa expresión Grondona, vendría también la modernización política, es decir, la democratización, ¿no? Pero la verdad de la milanesa es que en la historia, no de la Argentina, sino de Occidente, la palabra democracia solo muy recientemente es una buena palabra de nuestros lenguajes políticos. A la palabra democracia, como es notorio, la inventaron los viejos y queridos griegos hace una punta de años, pero para hablar mal de ella, no para hablar bien de ella. Los griegos pensaban mal de la democracia, por lo menos los griegos que conocemos, que son los filósofos, son los que escribieron cosas que llegaron a nosotros. Posiblemente los campesinos griegos que vivían en las afueras de las ciudades y que constituían el demos de las ciudades griegas pensaban de la democracia mejor que sus filósofos, pero los que nos llegaron son los filósofos. Y lo que nos llega de los filósofos son pestes sobre la democracia. Aristóteles dice, no, la democracia es una forma corrompida de gobierno. ¿Recuerdan de la escuela secundaria la tipología de las formas de gobierno de Aristóteles, que decía que había tres que estaban bien, que eran justas: la monarquía, que es el gobierno bueno de uno; la aristocracia, que es el gobierno bueno de varios; y la politeia, que después vino Cicerón y tradujo como república, palabrita que vuelve hoy a los lenguajes políticos argentinos y latinoamericanos y sobre la que hablaremos, que es la mejor forma de gobierno. Vamos a volver sobre esto en estas reuniones, porque a mí me parece que una de las diferencias importantes entre el tono de las discusiones, tanto teóricas, académicas como públicas, en la Argentina y en América Latina entre las últimas 2 décadas del siglo XX y las 2 primeras del siglo XXI, es que el énfasis obsesivo por la democracia y su contraposición al autoritarismo
se ve reemplazado en el siglo XXI por el énfasis obsesivo en la República y su oposición al populismo, ¿no? Vamos a ver si podemos después pensar qué se dice en América Latina cuando se dice república como el valor político que deberíamos conquistar. Y Aristóteles decía, la monarquía tiene una forma mala, degradada o corrompida, que es la tiranía. La aristocracia tiene una forma mala, degradada o corrompida, que es la oligarquía, que es el gobierno de unos pocos, pero no de los mejores, sino de los más ricos. Y la democracia, la politeia, la república, si no se cuida mucho, frenar el peso del número de los pobres, que en todas las ciudades conocidas, dice Aristóteles, son los más, degrada inevitablemente en democracia. La democracia, con el argumento de que es el gobierno de todos, termina siendo, dice asustadísimo Aristóteles, el gobierno de los pobres, que son la mayoría. Un gobierno de clase tan injusto en tanto tal como el gobierno de los ricos, que es la oligarquía. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer?, dice Aristóteles. Y Aristóteles, que era un autor extraordinariamente pragmático e interesantísimo, y político, a diferencia de Platón, digamos, ¿no? Decía, lo que hay que hacer es mezclar. Mezclar instituciones, principios y valores de la oligarquía con instituciones, principios y valores de la democracia, para lograr que a través de esa combinación virtuosa de dos regímenes impuros y corrompidos, la ciudad alcance su forma mejor. Si Aristóteles hubiera sido argentino, sin duda alguna habría sido peronista. Un poquito de oligarquía, un poquito de democracia y los muchachos están contentos. Es la mezcla de dos cosas que están mal lo que da el gobierno que está bien para Aristóteles. Pero me importa subrayar esto, la democracia está mal para Aristóteles. Está mal porque es el gobierno de los pobres, pero además está mal por otra razón, que ha estudiado un gran historiador argentino contemporáneo que a mí me gusta mucho y que les recomiendo mucho, que se llama Julián Gallego, que viene escribiendo unos libros bárbaros sobre historia griega. El último que leí de él, publicado por la editorial de Eudeva, me pareció extraordinario, La polis griega se llama. Y antes de ese tiene uno que se llama La política en tiempos de tragedia, y otro que me gustó muchísimo también, que se llama La anarquía de la democracia. Porque lo que dice Julián es que para los griegos la democracia no solo tiene el problema de ser el gobierno de los pobres, sino que tiene el problema de ser un despelote. La democracia es otro nombre para la anarquía para los antiguos griegos. Para Platón, ni les cuento. Para Jenofonte, obvio. Pero para Aristóteles, que uno podría decir es el más buena onda de los tres, el más moderno, el que más tiene una sensibilidad más cercana a los problemas de las sociedades actuales, incluso la actualidad de Aristóteles es extraordinaria, ¿no? Para Aristóteles también es un problema la democracia, porque el principio de la soberanía del pueblo sobre el que se sostiene la democracia, si uno se lo toma en serio, quiere decir que el decreto de cualquier asamblea, que el resultado de la discusión del demos en la escena pública, en cualquier asamblea, vale necesariamente más que las leyes escritas y consuetudinarias de una ciudad. Eso es la anarquía misma. Si le damos todo el poder al demos, estamos al horno, ¿no? Entonces la democracia no les gustaba ni un poquito a los griegos. Y si señalo estos dos problemas que tenía la democracia para los griegos, es porque estos dos problemas acompañan, connotan la idea de democracia desde los griegos hasta nosotros mismos. Donde quiera que leemos la palabra democracia, en los textos en los que esa palabra aparece, que digamos, en la Francia del 19, la palabra democracia era mala palabra, ¿no? En José Ingenieros, en la Argentina a comienzo del 20, la palabra democracia es mala palabra. En Leopoldo Lugones ni les cuento. ¿Por qué es mala palabra? En todos los casos porque tiene esta doble connotación la idea de democracia. Es el gobierno del populacho, de los despreparados, de los que piensan la política con sus instintos más primarios y con sus pasiones más inconfesables, los que no saben, los que no están capacitados, y encima, los que meten lío, los que nos hacían ruido en el zaguán, como escribe Lugones en el prólogo
de sus 6 conferencias en el Teatro Odeón de Corrientes y Esmeralda, en El Payador de 1913. La plebe ultramarina que nos metía ruido en el zaguán, ¿no? ¿Cuándo la palabra democracia empieza a ser una buena palabra en los lenguajes políticos? Yo diría que en Occidente en general, recién a partir del fin de la Primera, y si me apuran un poquito les diría de la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, recién cuando la palabra democracia, colonizada, como todas las palabras, por la ideología liberal que domina el pensamiento de Occidente desde mitad del siglo XX en adelante, recién cuando la palabra democracia, colonizada por esa ideología, empieza a querer decir apenas lo contrario de la palabra Stalin, de la palabra Hitler, o en América Latina de la palabra Videla o de la palabra Pinochet. Cuando la palabra democracia apenas quiere decir lo que el liberalismo político puede pensar por ella, es decir, preservación de un conjunto de libertades mínimas de los individuos, respeto de la ley y representación de los ciudadanos por sus representantes. Es decir, recién después de que la palabra democracia es, por vía de estas transformaciones, despojada de todo su contenido subversivo, la palabra democracia se convierte en una buena palabra. Y como dice un historiador inglés de las ideas que a mí me gusta mucho, que se llama John Donne, nadie puede empezar desde entonces una conversación sobre política sin empezar por decir que él está del lado de la democracia. Y hemos visto aplicar el calificativo de democrático a las cosas más antidemocráticas que se nos pueden pasar por la cabeza en la Argentina reciente, ¿no? Algunos amigos nuestros, por otro lado. Por supuesto, esa definición tan minimalista de democracia no nos deja satisfechos. No nos deja satisfechos la democracia entendida apenas como preservación de un conjunto de libertades fundamentalísimas, como respeto de la ley y como elección periódica de los representantes. Y por eso, a medida que esos regímenes liberal-democráticos se van estableciendo en Occidente en general, en América Latina, que es lo que nos interesa en particular, le vamos pidiendo algunas cosas más a la democracia. Y yo diría, para decirlo muy rápido y porque ya tenemos que empezar a terminar, que esas cosas más que le pedimos a la democracia para que la democracia nos guste, para que la democracia la consideremos justa, adecuada, verdadera, verdaderamente democrática, para que la democracia no la adjetivemos despectivamente diciendo democracia formal o democracia burguesa. Todos estos calificativos se han puesto al lado del sustantivo democracia para bajarle el precio. Porque claro, una democracia que apenas garantiza que no nos van a torturar en las comisarías, que cada 4 años vamos a elegir a los gobernantes y que la ley más o menos va a regir, y nos deja con sabor a poco. Nos deja con sabor a poco sin necesidad de que uno sea un narodniki ruso o un jacobino robesperiano. Y entonces le pedimos más a la idea de democracia. ¿Qué cosas le pedimos? 2. Más libertad, o más libertades, y más derechos. Y uso las 2 palabras en plural para anticipar algo que será el tema de las próximas conversaciones que tengamos, que es que tanto las libertades como los derechos se dicen de muchos modos. En los próximos encuentros, en las próximas reuniones, me gustaría pensar cómo fue pensada la democracia a lo largo de esta época democrática de 40 años, pensando cómo fueron pensados en los distintos momentos que van sucediéndose en esta época la libertad y los derechos. La libertad se dice por lo menos de 3 modos. Hay un modo liberal de decir la libertad, un modo democrático de decir la libertad y un modo que a mí me gusta llamar republicano de decir la libertad. La libertad liberal, que algunos autores han llamado libertad negativa o libertad de, es la libertad que reclaman los individuos frente a los atropellos o a las prepotencias del Estado, de las corporaciones, del ejército, de la iglesia, de la opinión pública, los grandes enemigos del pensamiento liberal. Estado, no te metas en mi vida. Iglesia, no te metas en mi cama. Opinión pública, no me digas cómo debo pensar, ¿no? Un buen liberal tiene que estar atajado
frente a esos poderes que asfixian o que amenazan asfixiar la libertad. Y esa libertad es una libertad entonces negativa. Es la preservación de un espacio de autonomía. Palabra que es sinónimo de libertad, ¿no? En los muy distintos sentidos en los que también la palabra autonomía puede ser usada. Y esto es interesante. Es interesante para pensar en términos filosóficos en el viejo y querido Kant. Es interesante para pensar en términos políticos en la palabra autonomía usada en el lenguaje universitario argentino después de la reforma del 18, ¿no? La autonomía también se dice de los mismos diversos modos en los que se dice la libertad. Como la autonomía negativa, Estado, no te metas conmigo, no me vengas a controlar los planes de estudio, pero también de otros modos. El segundo de esos modos es el de la libertad positiva o libertad para, que es la libertad de los individuos no de factores que pueden asfixiarla o amenazan asfixiarla, sino la libertad de los individuos ¿para qué? Para participar en la vida común, para participar de manera deliberativa y activa, suele decir una filósofa británica que a mí me gusta mucho, que se llama Carol Pateman, que aquí solía citar mucho en sus escritos José Nun. Participación deliberativa y activa de los ciudadanos en los asuntos públicos. Esa libertad se parece un poco a lo de los griegos, ¿no? Los griegos no eran libres del Estado. ¿Cómo van a ser libres del Estado? Si no hay libertad ni humanidad en un sentido estricto, si no es en el Estado y como parte del Estado. La libertad de los griegos era la libertad para participar en los asuntos públicos, para discutir, para deliberar. Por eso eran libres entre los griegos los varones griegos adultos, y no eran libres entre los griegos las mujeres, los niños, los esclavos, los extranjeros y los idiotas, porque no eran libres para participar en la vida pública. La idea de libertad para es muy importante si uno aspira a una democracia que no sea solamente la democracia en la que unos representantes del pueblo deliberan y gobiernan en nombre de ese pueblo, sino una democracia en la que ese propio pueblo puede tener muchos espacios donde discutir argumentativa, libre, críticamente, para dónde quiere ir. Y hay todavía una tercera idea de libertad, que es la idea de libertad republicana, es decir, la idea de libertad como cosa pública, no la idea de libertad de un individuo o de un ciudadano, de un grandote o para actuar, sino la idea de libertad colectiva de un pueblo, que en general es función del gobierno del Estado garantizar. Las ideas negativas y positivas de libertad tienden a tener corolarios antiestatalistas. Somos tanto más libres para un liberal o para un demócrata cuanto menos el Estado se mete. La idea republicana de libertad tiende a tener consecuencias estatalistas. Es el Estado el que debe garantizar la libertad colectiva del pueblo frente a otros factores, que pueden ser un ejército invasor, un organismo internacional de finanzas o un complejo satelital de comunicaciones, respecto a los cuales el gobierno democrático del Estado tiene que garantizar la libertad del pueblo. Y la idea de derecho también se dice de muchos modos, entre los cuales me gustaría señalar solamente dos. Una idea de derechos que vamos a llamar negativa, que para decirlo muy rápido es la idea de los derechos que le reclamamos al Estado que no viole. Y esa idea de derechos fue dominante en los años de la transición a la democracia. Y a esos derechos los llamamos humanos. ¿Cuáles eran los derechos humanos? Eran los derechos que el Estado, excediéndose en sus obligaciones, había violentado, había violado. Y lo que los volvía humanos era exactamente que era el Estado el que los había violado. Pero hay otros derechos a los que a veces también calificamos como humanos, que son los derechos que no le pedimos al Estado que se abstenga de violar, sino que le reclamamos al Estado que garantice. El derecho a la salud, que quiere decir que el Estado tiene obligación de construir hospitales. El derecho a la educación, que quiere decir que el Estado tiene obligación de construir escuelas y universidades, ¿no? Es interesante eso. Una idea de derecho, la negativa, nos lleva de nuevo a pensar que el Estado está del lado malo de las cosas de la vida y de la historia.
La otra idea de derechos, la positiva, nos lleva a pensar que no hay derechos si no hay ahí un Estado democrático, garantizándolos con políticas activas, con asignaciones de presupuesto suficiente, etcétera. Me gustaría que viéramos en nuestros próximos encuentros, y ya aquí terminamos, a menos que haya alguna pregunta, que dedicamos 5 minutos a eso, pero me gustaría que en los próximos encuentros viéramos cómo a lo largo de las distintas subetapas o periodos, ¿no?, que se van eslabonando en esta gran etapa de 40 años de vigencia de la democracia en la Argentina, se articularon estas distintas ideas de libertades y de derechos. Eso nos va a dar, me parece a mí, 4 grandes modos de pensarse la democracia o de haberse pensado la democracia a lo largo de todo este ciclo. Me parece que la democracia en la Argentina fue pensada, como ya dije, como una utopía en los años 80. Fue pensada como una rutina en los años 90. Fue pensada como un espasmo de entusiasmo participativo durante unos pocos meses, pero interesantes, de fin del 2001 y de comienzos del 2002. Y fue pensado como un proceso de ampliación de libertades y de derechos del 2003 en adelante, ¿no? Bueno, me gustaría ver si en nuestros próximos encuentros podemos desplegar un poco estas ideas. Termino diciendo una cosa. Al final, casi al final de este ciclo de 40 años, un acontecimiento de extraordinaria importancia sacudió al mundo entero. Una catástrofe. Y las catástrofes son muy importantes para pensar los problemas de la política. Un gran filósofo alemán que se llamaba Karl Jaspers escribió, después de que los norteamericanos tiraron la bomba de Hiroshima, un libro impresionante que se llama La bomba atómica y el futuro de la humanidad. Y su discípula, Hannah Arendt, una gran filósofa alemana de mediados del siglo XX, escribió por ahí en el hermoso retrato que le dedica a su maestro Jaspers: en las épocas de catástrofe, la palabra humanidad deja las comarcas reconfortantes de la filosofía, de la utopía, de la literatura, para pasar a convertirse en un imperativo fundamental de la política. La política, frente a las grandes catástrofes planetarias, tiene que hacerse cargo de la cuestión de la humanidad. Cuando se cayeron las 2 torres gemelas en Nueva York en septiembre del año 2001, una gran filósofa norteamericana que se llama Judith Butler dijo: la caída de las torres gemelas, de no haber sido por lo necios que fuimos nosotros los norteamericanos, que no quisimos pensar las consecuencias que nos habrían hecho mejores de esa caída, que es la comprensión del tenue nosotros humano que nos ata a todas las víctimas de todas las catástrofes de todos los países de la Tierra. Muy interesante eso de Judith Butler. Los norteamericanos creen que hay una especie de división internacional de la precariedad, en función de la cual hay pueblos que son precarios y gente que se le da por morirse, ¿no? Los asiáticos, los africanos, los sudamericanos, ¿no? Pero hay gente a la que no le puede pasar eso. Cuando un día les pasó, Judith Butler dice: la oportunidad que nos perdimos. Si hubiéramos podido mirar la catástrofe a los ojos, en lugar de apurarnos a subirnos a los aviones para matar afganos y dejar claro que aquí había habido un error, podríamos haber comprendido el tenue nosotros humano que nos hace finalmente idénticos al último de los pakistaníes, al último de los etíopes o al último de los argentinos del planeta. Ahí aparece, gracias a la catástrofe, la evidencia de la humanidad como un destino común y como una identidad compartida. A mí me parece que la pandemia nos pone frente a los ojos la necesidad de volver a pensar estos problemas, que pensaron Jaspers y Butler. Pensar la libertad y pensar los derechos no ya como las libertades y los derechos de los individuos o de los pueblos de las naciones, sino como las libertades y los derechos de la humanidad en su conjunto. Hay algo que se desvanece de la lógica de las naciones. Cuando un bicho que no necesita pasaporte para pasar de un país a otro nos joroba la vida por igual a todos.
cuando ningún Estado, ni siquiera los más ricos y poderosos de la tierra, pudo evitar que ese bicho entrara a sus fronteras e hiciera desastres en sus fronteras. Ni siquiera los más ricos y poderosos de la tierra. Cuando veíamos por la televisión a la hora de los noticieros de la noche palas excavadoras cavando tumbas en el estado de San Pablo, en el de Roma o en San Petersburgo, todas ellas con el tamaño de nuestros propios cuerpos. ¿Cómo no sentir ahí de manera casi física la evidencia de que no vale ya decir, ¿sabes qué? No, a mí no me va a pasar porque yo soy uruguayo, ¿no? Entonces me parece que allí aparece un problema interesante. A ese problema que estoy presentando aquí, rápido y torpemente porque ya tenemos que terminar, Horacio dedicó su último y extraordinario libro. Ese les pido que lo lean. Bueno, todos los demás que menciono también, pero... sí, yo les pido sin esperanza, o sea, ¿no? A medida que un profesor se va volviendo más viejo, sabe que no hay ninguna relación entre que recomiende un libro y que alguien diga... Ya el tipo es tan vanidoso que se pone contento si alguien agarra una Bic y anota, pues dice, bueno, pero que después no va a ir a una librería, obvio. Bueno, pero lean el último libro de Horacio, es extraordinario. Humanismo, impugnación y resistencia. Es un enorme libro de Horacio, es lo último que escribió. Lo escribió y lo corrigió mucho, hizo de él muchos borradores. Horacio no escribía borradores, Horacio era una máquina de escribir, no revisaba nada, era infernal Horacio, escribía. De este libro yo vi 6 borradores. Es impresionante lo que le importaba a este libro a Horacio, es conmovedor lo que le importaba a este libro a Horacio, como si hubiera sabido que era el último que iba a escribir. Yo creo que sabía que era el último que iba a escribir, que intuía que era el último que iba a escribir. Y volvió sobre 50 años de lectura. El primer texto que Horacio publicó, lo publicó en la revista Envido y se llamaba Humanismo y Estrategia en Juan Perón. El último texto que Horacio publicó, 50 años después, justo 50 años después, se llama Humanismo, Impugnación y Resistencia. El tema del humanismo, el tema de lo humano en tanto tal, como dice Horacio por ahí, es el hilo secreto que recorre la obra de ese enorme humanista que fue Horacio, que yo les propongo que junto con estas otras discusiones más de teoría política, de ciencia política, vayamos acompañando también en las 4 reuniones de este pequeño, no sé qué curso, pónganle, ¿no? Bueno, yo dejo acá hoy, nos vemos. Si alguien tiene alguna pregunta que pueda responder en 2 minutos, la podemos atender. Si alguien tiene una pregunta de verdad, o sea que no se puede responder en 2 minutos, no podemos porque cierra el Borges. No, en serio, ¿sí? No quieren. Sí. Te diría, a ver, buena pregunta y vamos a tratar de responderla. Por lo menos de manera muy notoria, eso aparece en la retórica oficial, ¿no? Quiere decir, la discursividad kirchnerista es una discursividad de la ampliación de los derechos. Alguien puede decir, pero se ampliaron de verdad, y podemos discutir un rato. Yo respondo, sí, sin duda, sin duda. Y después charlamos todo lo que quieras. Quizás un poquitito más de trabajo nos va a dar mostrar, ¿sabes por qué? Porque no estaba tan presente en la propia retórica oficial, hasta qué punto el kirchnerismo fue un proceso de ampliación de libertades también, no solo de derechos, sino de libertades, ¿no? Y de libertades de varios tipos, en particular de libertades liberales, de libertades negativas. El kirchnerismo fue la forma superior del liberalismo político en la Argentina, además de ser muchas cosas más también. Pero como esto es algo que el kirchnerismo dice poco de sí mismo, a mí me gusta decirlo mucho, porque el kirchnerismo dice de sí mismo que dio derechos, ¿no? Que dio derechos, el kirchnerismo lo dice todo el tiempo de sí mismo, que fue una gran forma del liberalismo político, lo dice poco, ¿no? Y fue una gran forma del republicanismo, específicamente del republicanismo popular. Vamos a meternos, cuando lleguemos a la cuestión del republicanismo, que me importa mucho, en la distinción entre un republicanismo más aristocrático, que tiende a despreciar al pueblo y a sus líderes, y un republicanismo más popular, que me parece que es
lo que en América Latina en general y en la Argentina en particular encarnan los fenómenos que se llaman populistas. El populismo es el nombre del republicanismo popular en la Argentina. No es lo contrario del republicanismo como nos quieren hacer creer, ¿no? 4 o 5 periodistas. El populismo es una forma de republicanismo y una que yo valoro especialmente. Y me parece que está buena tu pregunta y me la dejo para seguir charlando, porque creo que en efecto formaba parte de la retórica del kirchnerismo y de la orientación efectiva de muchas de sus políticas la ampliación de estas dos cosas. Como formaba parte de la retórica del alfonsinismo, ¿no? Y de la orientación efectiva de muchas de sus políticas, las libertades liberales en el sentido más clásico y la defensa de los derechos humanos, ¿no? En el sentido absolutamente reivindicable, que hace un ratito llamé negativo, ¿no? Lo llamo negativo no porque esté mal, por supuesto, no, lo llamo negativo en el sentido de que es defensivo, digamos, ¿no? Pero volvemos sobre el asunto desde ya. Bueno, si no hay más preguntas, me salvé. Bueno, che, muchas gracias.